Muy buenos días, bienvenidos. Y está llenito el auditorio, me alegra mucho. El pasado domingo terminamos la serie de dominio propio. ¿Qué les pareció? Estuvo buena, ¿cierto? Y Dios definitivamente utilizó a Néstor de una manera muy especial para poder comunicar cosas profundas, cosas reales y que creo que necesitábamos escuchar y sobre todo necesitamos poner en práctica, ¿vale? Vamos a tomar algunas semanas antes de iniciar la siguiente serie, y en estas semanas vamos a hablar de algunos temas. Hoy se me ha permitido estar aquí acompañándolos y en medio de la serie de dominio propio apareció una frase y quisiera hablarles un poquito sobre ella. Quisiera que pensáramos y cómo la podemos integrar a nuestra vida. Y esa frase la encontramos en el libro de Filipenses. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Filipenses. Lo encuentran en sus Biblias, si tienen el dispositivo, la aplicación en su celular. En el boletín van a encontrar las citas bíblicas. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Algunos yo sé que se lo saben de memoria. Filipenses 4, 7. Dice así, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando escuché esta frase, cuando escuché este verso, una frase que me llamó la atención y es con la que comienza el verso. Y la paz de Dios. ¿Qué es la paz de Dios? ¿Qué significará? Esa es la palabra que me llamó la atención y investigué un poquito y quiero leerles lo que encontré. Hay varias definiciones, les traje como un compendio de ellas y dice así: la paz de Dios es el resultado del perdón de Dios que trae unidad, armonía, tranquilidad, bienestar, reposo y contentamiento al ser humano con Dios y su entorno. Otra vez. La paz de Dios es el resultado del perdón de Dios que trae unidad, armonía, tranquilidad, bienestar, reposo y contentamiento al ser humano con Dios y su entorno. Pregunta, ¿alguien quiere de eso un poquito? ¿Sí? ¿Dónde lo venden? ¿En qué viene? ¿Tamaño familiar o viene personal? ¿Para llevar en la cartera o para tener en la casa? Escuchen otro complemento de esta definición. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de la situación. Debido a que la paz de Dios es un resultado, necesitamos verla completico en el texto. Y quiero que por favor vayamos el versículo 6, al que está antecitos, ¿vale? Es un paquetico porque dice que es un resultado de. Entonces, ahora sí, vamos a leer el versículo 6. Dice, por nada estéis, ¿qué? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es el resultado de un proceso que involucra atender primeramente una de las actitudes que más agobian la mente y el corazón del ser humano: el afán, la ansiedad. ¿Recuerdan que ya hablamos un poquito de ella en la serie de dominio propio? Pues como este tema del afán es algo que pasa en nuestra mente, hoy he querido pedirle a uno de los miembros de la iglesia, que es actualmente psicólogo, que nos acompañe y charlemos un poquito sobre eso, nos explique qué significa, cómo se manifiesta. Vamos a hablar un poquito de ello. Quiero invitar a Harold, ¿lo conoce? Harold, bienvenido, gracias. Sigue, por favor. Ven, Harold, ¿hace cuánto asistes a Conviva? Hace 9 años. ¿9 años? Y
bastante tiempo, es totalmente de la casa. Y actualmente, ¿qué estás haciendo? Aparte de, pues Buscando digamos, trabajo. aparte de buscar trabajo, bien. Si alguien necesita un psicólogo, ya lo tenemos. ¿Hace cuánto terminaste la carrera? Terminé hace más o menos 7 meses. Listo. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Pues estoy estudiando ahorita un posgrado ¿Un posgrado? en psicología clínica y de la salud. Perfecto, perfecto. Jarito, pues quisiera que nos contaras un poquito sobre qué es el afán. Bueno, pues digamos que en psicología el afán no se maneja, el término no se maneja, ¿sí? Se conoce algo más como la ansiedad. Yo creo que ese es un término más común a Cercano. todos, ¿sí? Más Ujú. cercano a todos. Y digamos que se puede definir así. El problema, digamos, de la ansiedad es que tiene consigo muchas emociones juntas, porque, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el afán, el miedo, la Ujú. zozobra? ¿Sí? Sí. Es como una situación que tiene muchas emociones juntas y digamos que puede definirse de una manera sencilla. Es una situación, un estado de alerta en la que la persona se prepara para enfrentar un peligro real. Perfecto. Listo. Alarma, si te entendí. Una alarma ante una situación Peligrosa. de peligro. Listo, perfecto. Tenemos aquí como una pequeña animación, ahí como para que más o menos vayamos entendiendo un poquito los conceptos. Ahora, ¿es buena, es malo el afán o la ansiedad? Sí. Pues una de las cosas que es muy interesante es que la ansiedad es buena porque precisamente nos prepara para enfrentar un peligro, ¿sí? Ajá. Es como la función que tiene. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos yo sé que hay muchos con fobias, pero no voy a preguntar, a un objeto temido, puede ser un animal, obviamente, por ejemplo, un animal venenoso. Es la función que tiene la ansiedad en nosotros, activarnos para reaccionar, porque por ejemplo si yo me encuentro una serpiente y no hago nada, pues estoy en peligro y lo que Claro. hace la ansiedad es decirme hay que hacer algo, ¿sí? Entonces empieza todo un mecanismo en el cerebro, en el Ujú. cuerpo, para que yo precisamente enfrente esa O sea, situación. sería bueno. Es buena. ¿Se podría convertir en malo en algún momento? Sí, pues es que cuando nosotros hablamos de ansiedad nunca lo vemos como nada bueno, porque la ansiedad que la mayoría de nosotros experimenta Ajá. es una ansiedad hacia algo que no es real, hacia un peligro que puede no haber llegado. Entonces, la ansiedad correcta nos hace huir del peligro, pero hay un tipo de ansiedad que nos dice, hay un peligro que aún no es real, como por ejemplo una fobia, si todos sabemos, las personas que le tienen miedo, por ejemplo, a las palomas Ajá. o a las arañas Como esto chiquitas. podría servir Sí, como ejemplo. sí, puede ser. Entonces uno dice, pero ¿por qué si uno piensa racionalmente no va a pasar nada? Una paloma no me puede hacer nada, ¿sí? O hablar en público o cualquier otra situación que hace que simplemente no me va a pasar nada racionalmente y todo el mundo lo sabe, pero hay cierta parte en nosotros que dice, sí, puede pasar algo. Y entonces lo que hace el cerebro y lo que hace pues los mecanismos de defensa es activarme para enfrentar ese peligro que aún no es real. Y ahí es Correcto. donde se vuelve mala, Sí. porque entonces el cuerpo se va a activar en situaciones que no necesita estar activado y ahí es donde empezamos a tener los problemas. Listo. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad, el afán en una persona? ¿Cómo yo puedo identificar que una persona está ansiosa o afanada? Sí. El mecanismo de activación que tiene el cuerpo es precisamente enfrentar la situación y, digamos así, inhibir o no prestar atención a otras situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre pongo, si yo me enfrento a un animal, pues yo no voy a querer comer algo o dormir, porque precisamente la característica de la mente, del cuerpo, es que yo tengo que asumir todos los recursos en enfrentar ese peligro. Entonces, cuando una persona está asumiendo un peligro que aún no es real, pues se va a ver en que se van a suprimir muchos comportamientos que son necesarios para el cuerpo, para el cuerpo, como por ejemplo dormir. Por eso es que uno no puede dormir cuando está ansioso, porque el cuerpo dice, es que hay una situación que me está generando tensión y necesitamos resolverla. Y uno dice, pero yo quiero dormir, pero el cuerpo dice, no, necesitamos O sea que resolverla. si yo duermo 10, 12 horas, ¿estoy bien? Eh, yo puedo dormir. Listo. ¿Y cómo lo maneja la psicología? ¿Cómo maneja este tema del Sí. afán, la ansiedad? Pues es algo que digamos que vamos a ver que no es algo que se haya encontrado aún. Yo creo que a pesar del tiempo, de los avances, es muy difícil. Digamos que hay muchas ramas que estudian este tipo y una de las que yo fui, digamos, entrenado es usar la razón. La razón.
la razón. Entonces, como yo les decía, hay un tipo de pensamiento que no es racional, pues es que no le va a pasar nada porque aún no ha llegado, pero hay algo que está en la mente que dice, pero puede haber el peligro, ¿sí? Entonces lo que hace, digamos en una sesión de terapia, o eso tiene muchos nombres, es vamos a hacer que la persona piense racionalmente, ¿sí? Porque entonces diga, ¿cómo hago yo para quitarme una fobia? Pues entendiendo que eso no me va a hacer daño. Pero eso ya es, pues digamos, es un pensamiento muy personal de que la razón no funciona muchas veces, porque muchas veces la razón es la misma que nos hace a nosotros tener ese tipo de ansiedad a situaciones no reales, ¿sí? Una de las características que tiene cuando uno estudia este tipo de cosas es que sabemos que la razón es una de las principales fortalezas del ser humano, pues es la que nos diferencia de los animales y estas cosas, y es muy elevada para nosotros, es la que nos permite comunicarnos, y es la que ahora en algunas partes se dice, es la que nos puede ayudar a salir de este problema de la ansiedad. Sí. Pero como digo, yo personalmente he visto y he visto muchas cosas que no funciona. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la razón normalmente está sesgada, ¿sí? Nosotros no pensamos de una manera objetiva y racional, sino siempre todo lo que nosotros sabemos es porque lo hemos aprendido. O sea, es ya un tema muy profundo, pero nos dice simplemente, yo sé lo que me han enseñado. A veces es como decir, es mentira que nosotros hemos decidido qué aprender, ¿sí? Entonces, se utiliza la razón, pero a veces creo que es difícil y no puede funcionar. Que en tu concepto este proceso de racionalizar el miedo, el temor, mencionas que crees que hay otra opción. ¿Cuál es o cuál es la otra posición que podemos encontrar mejor? Pues si yo pudiera decir una cura para la ansiedad sería esta, ¿sí? Cuando una persona está ansiosa es porque cree que no tiene los recursos para enfrentar esa situación. O sea, no lo ve en sí mismo o en otras personas o ajeno, ¿sí? En teoría la cura sería esta, que la persona encuentre un recurso en sí mismo o en algo más que esté frente a él, que le ayude a enfrentar esa situación. Entonces un ejemplo para entender esto es los niños, ¿sí? En situaciones normales los niños no enfrentan ansiedad profunda, depresión profunda por una cosa, porque el sistema de protección de los niños está en los papás. Entonces por eso es que ellos están tranquilos. Uno dice, ay, yo quisiera volver a ser niño, eso es por eso, porque uno no tiene ansiedad. Pero entonces ¿qué va pasando? Cuando yo voy creciendo y empieza a los 11, 12 años, empieza a cambiar la mente y me doy cuenta que mis papás no pueden ayudarme en todo, entonces me toca coger bus solo. Y ahí es cuando empieza, digamos, el ciclo de todo esto. Tengo que enfrentar y mi papá no me va a acompañar a la universidad, ojalá no, ¿sí? Y entonces mi sistema de protección quedó totalmente desatendido. Correcto. Y en teoría yo tendría que buscar algo superior a mis papás, y es ahí donde… Con la capacidad para atender la situación. Perfecto. Gracias, Jarito. Muchísimas gracias. Dios coloca en la iglesia personas con dones, talentos y habilidades para la edificación del cuerpo, como esto. Ahora, quisiera quedarme con la última comentario que hizo Harold. Una forma en la que considera él que se podría solucionar o manejar mejor este tema de la ansiedad, el afán, es encontrar a algo o a alguien superior o con la capacidad superior a la mía para manejar la situación. ¿Fácil o difícil? Pues vamos a ver cómo lo manejamos nosotros. Así que quiero pedirles que hagamos algo. Quiero pedirles que tomemos los boletines y vamos a escribir algo. Necesitamos los boletines o necesitamos en su defecto papel donde escribir. Y necesitamos esferitos, ¿vale? Nosotros tenemos algunos, así que van a estar disponibles. Si usted necesita esfero, por favor levante su mano, manténgala levantada y van a haber personas que le van a acercar uno. Creo que no van a alcanzar para todos porque se han ido desapareciendo. Entonces, les pedimos excusas, ¿vale? Necesitamos hacer el ejercicio.
¿Listo? ¿Quién falta? Algunos con esferos. ¿Listo? Perfecto. Faltan aquí 2, 3 personas. ¿Listos? Bueno, ¿qué quiero pedirles que escriban? Falta uno acá. Listo. Quiero pedirles que en esa hojita escriban las cosas, las personas o las situaciones que los hacen sentir a ustedes seguros o tranquilos, confiados. Cosas, personas, situaciones que ustedes dicen, yo aquí me siento tranquilo, me siento seguro, me siento confiado. Un minutico. ¿Listo? ¿Listo? 3, 4. Si hay más, escríbanlo, no hay problema. Ahora quiero pedirles que hagamos lo siguiente. Ahora quiero que por favor escribas las situaciones, las cosas, las personas que los hacen sentir a ustedes afanados, ansiosos, inseguros. Ahí debajito. Cosas, personas, situaciones que los hacen sentir o los hicieron sentir ansiosos, afanados, preocupados. ¿Listos? Entonces, no, todavía falta. Uy, hay más situaciones. Bueno, listo. Un momento más. Listo. Quiero pedirles que tomen una de esas que en este momento les cause afán, les cause ansiedad. Una solita. Y la pregunta que quiero que por favor ustedes mismos se hagan y se respondan es, ¿esa situación es, la puedes devolver un poquito la gráfica, la diapositiva que tenemos aquí?
un poquito más atrás. Ahí. Esa situación, un poquito adelante, si quieres. Ay, falta una, la de la imagen aquí. Un poquito más atrás. Ahí, eso es, perfecto. Eso que te preocupa, eso que te angustia, ¿es real, es tangible o está en tu mente lejos en el futuro? Escoge una de esas, la que más te preocupe, la que más te agobie. ¿Está en tu mente o la estás ahí viendo, ya la estás viviendo o está aquí, en tu cabecita? Quiero contarles rápidamente una de mis historias para que me ayuden a entender si estaba en mi mente o era real. Estaba en mi mente y no había pasado todavía o era real. ¿Quiénes aquí hombres son casados? ¿Se han casado? ¿Han esperado a su esposa en el altar? Hombres casados, hombres. Listo. ¿Cuánto tiempo esperaron ustedes a su esposa en el altar? A ver, escucho. Alejo, ¿cuánto tiempo esperaste? 3 horas. 3 horas. No, usted me dañó el ejemplo. Listo. Néstor, ¿cuánto? 3 horas también. Me dañaron el ejemplo. Yo les iba a contar lo siguiente. La cita para mi matrimonio era a las 3. Yo llegué a las 2. A las 3 yo estaba ya listo. Álvaro, la persona que me casó, estaba ahí a mi lado, todo relajado. 3:20, 3:30. Es lo normal, eso fresco. Esto se va a demorar más. 3:40, las 4, 1 hora. Y ya la gente comenzó como que uno los ve hablando, pero uno no sabe qué están hablando. Pero están hablando de uno. Yo sentí que algo estaba pasando cuando mis amigos del alma comenzaron a decirme: Chino, vaya y salude. Chino, esto está como demorado. Chino, no se sabe nada. Yo esperé 1:40. ¿Qué creen que pasa por la mente de un novio esperando 1:40? No va a llegar. ¿Era real o no? No, simplemente no había aparecido, pero mi mente sí comenzó. Lo único que yo sé es que yo estaba como en blanco, pero yo creo que la gente veía cosas porque me acercaban, me hablaban, me saludaban, me decían vaya y salude. Y yo ya había saludado 3, 4 veces a la misma persona, pero vaya y salude, fresco. Pero yo creo que sí estaba preocupado, pero era tanta la preocupación que me bloqueé. Cuando ya la vi entrando, yo cuando vi a Luisa ya entrando, yo dije ya. Y todo lo que pasó por mi mente y por la mente de los asistentes, ¿fue real o no? No, estuvo en su mente. Pudo pasar, sí, pudo pasar, pero no pasó. Gracias a Dios. 11 años después no pasó, miren. ¿Esto para qué? Quiero pedirles que me acompañen a través de la historia de Abraham y miremos cómo Dios maneja la ansiedad, el afán, cómo Dios trata esto que puede que sea real o no sea real, que esté en mi mente o que esté ahí enfrente. Dios tiene la capacidad superior para atenderlo. Es lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces quiero pedirles que me acompañen por favor a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 5. Vamos a estar moviéndonos entre el capítulo 12 y el capítulo 25. Entonces hay algunas que les voy a pedir que la busquemos, hay otras que simplemente se las voy a leer, ¿vale? Génesis capítulo 12, versículos 1 al 5. Dice así: El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Lot se fue con él hacia la tierra de Canaán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Aram y a todos los bienes que habían acumulado cuando llegaron a Canaán. Y quisiera añadir el versículo 7. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido.
Esto hace parte de una historia más grande, varios capítulos del libro de Génesis que cuentan la historia de Dios con Abraham, con el padre de la tribu de Israel. Y básicamente Dios se le apareció a una persona que estaba con su familia, que tenía sus posesiones, que tenía todo y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y le estaba haciendo una serie de promesas que ustedes pueden leer ahí. Pero quisiera resaltar algo, y es básicamente que Abraham decidió hacer algo, creerle a Dios. Decidió dar un paso, escuchó y obedeció y salir de su área de comodidad. Quiero que piensen por un momento cuál es su área de comodidad, cuál es el lugar, el sitio, las personas con las que ustedes se sienten seguros. Y hagan de cuenta que salieron de ahí, que se fueron, se los quitaron, ya no están. Y dependen de lo que otra persona, en este caso Dios, dice. Ahora, algo que quisiera también resaltar es que en medio de lo que vamos a estar viendo y cuando ustedes lo puedan leer, se van a dar cuenta que para Abraham escuchar la voz de Dios se le va a convertir en algo común, en algo diario, ¿vale? Ahora vamos al punto 1. Ese es como el marco, alguien sacado de su zona de comodidad para ser llevado a un lugar que no conocía, pero que alguien le estaba diciendo que iba a estar, ¿vale? Punto 1. Cuando el afán te quita la paz. Numeral A. ¿Sobre qué nos puede quitar la paz? Pues veamos sobre qué le quitó la paz, sobre qué áreas Abraham perdió la paz. La primera fue sobre la herencia, sobre las posesiones. Dice Génesis 15:8. Génesis 15:8. Versículo 8 dice, pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla con relación a la tierra? Me sacaste de este sitio, me tienes acá, y en medio de una conversación, Abraham le dice, ¿cómo voy a saber que tú me vas a dar esa posesión? ¿Pregunta lógica? Pues sí, porque es que le está prometiendo una tierra, pero yo ¿cómo voy a saber que la voy a tener? Y ahorita vamos a ver por qué estaba dudando de eso. Y la otra es sobre los hijos, punto B. Tenía afán sobre sus hijos. Génesis 15, 1 al 3. Antes de leer este versículo necesito hacer un pequeño comentario, y es que antes de que Dios le dijera esto, Abraham había llegado a la tierra, pero la tierra estaba poblada por otras naciones, y entre esas naciones, específicamente entre Sodoma y Gomorra y otras 5 naciones, hubo guerra, y ellos estaban básicamente en medio de esa guerra. Y en medio de esa guerra, Lot, el sobrino, fue cautivo. Abraham hizo algo, cogió a su gente, 300 personas diestras para la batalla, se fue y recuperó a Lot. Llegó y cuando ya llegó después de la euforia de la batalla, pasa esto en el capítulo 15. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo así, mira, no temas Abraham, yo soy tu ¿qué? Y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener qué? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. ¿Para qué me vas a dar tierra? ¿Para qué me vas a dar posesiones si la va a heredar otro? ¿Lógica la preocupación? Muy lógica, ¿sí? Muy lógica, y hacía parte de lo que había en la mente y en el corazón de Abraham. Ahora, numeral 2. Abraham
tenía dos cosas de muchas que le preocupaban, pero de estas dos eran dos situaciones que tenían su mente y su corazón en alerta, en aviso. Y habían dos caminos: o creerle a Dios o comenzar a meterle la mano. Pues quiero que veamos lo que comenzó a hacer Abraham, y fue meterle la mano. Numeral 2, cuando quieres crear tu propia paz. Numeral A, Abraham salió de su tierra, de su parentela, donde lo tenía todo, y llegó a una tierra que no conocía, y esta tierra comenzó a pasar por un tiempo de hambre. Esta tierra estaba de alguna manera cercana a un sitio donde siempre había, que era muy rica, que siempre había abastecimiento, que era apropiada para esos tiempos de hambre, de sequía, y era Egipto. Y entonces él dijo, pues me voy a ir para allá porque es que está pasando esto, y es que hay una necesidad. Y entonces miren lo que él hizo. Numeral A, en cuanto a la herencia. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy ¿qué? Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi ¿qué? Para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Gracias a ella, ¿qué pasó? Trataron muy bien a Abraham, le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos, asnas y camellos. ¿Le fue bien? ¿Le sirvió la estrategia? Muy pilo. ¿Sí? Y sí, él después, cuando ustedes lo puedan leer, se van a dar cuenta que sí, ella era hermana, era media hermana. Ella era hija de su padre, pero era su esposa. Señoras, ¿cómo se sentirían ustedes si su esposo dijera, venga, es que yo veo que usted es bella, o usted es inteligente, usted sí sabe hablar mejor que yo, mire que usted, hágale usted frente a usted la situación para que a mí me vaya bien? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Usadas? O pueden, yo sé que pueden algunas decir, el man sí sabe, el man es pilo, también puede ser. Pero en este caso, Abraham prefirió descansar y crear su propia paz, su tranquilidad por medio de algo que él ya conocía que podía pasar. Y cuando ustedes lean el libro de Génesis en este capítulo 12 y más adelante, porque lo hizo no una, lo hizo 2 veces, se van a dar cuenta de unas consecuencias que para alguien que creía en Dios no fueron muy buenas. Y más porque personas que no creían en Dios le jalaron las orejas con tanta claridad, con tanta precisión y con tanta justicia que uno dice, uy, no, aquí no se sabe quién es quién. Pero que refleja un poquito la forma como Abraham intentó atender esa situación de afán y de ansiedad. ¿Vale? Ahora, en cuanto a los hijos, vamos a ver cómo le metió la mano a Abraham y su familia, en este caso, a los hijos, a lo que lo preocupaba. Génesis 16:2. Capítulo 16, versículo 2. Pues en vista que no habían hijos, escuchen lo que su esposa le dijo a Abraham, Sarai. Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve, acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. ¿Será que el mismo afán que tenía Abraham era el mismo que tenía Sara? Sí, era el mismo. Una mujer sin hijos y de una vez lo que dice es, Dios me ha hecho estéril. Pues miremos la solución, tomemos el control de esta situación. Dios no está dando nada, Dios no está dando solución, pues nosotros lo vamos a hacer, hagámoslo nosotros. ¿Qué te parece
pues ahí está nuestra esclava, pues utilicémosla para que por medio de ella tengamos un hijo. Y Abraham, ¿qué dijo? Hagámosle, pues, ¿qué más da? Cuando a mí me encanta ver cómo poco tiempo después, porque efectivamente pasó, Abraham tuvo relaciones con Agar y quedó encinta, quedó embarazada. Y después la misma Sarai llega y le dice, no, pero ve ahora la otra, está embarazada y ahora me está mirando mal. ¿Es culpa de quién? No, culpa suya, le dice al hombre. Culpa suya, Abraham, porque ella me está mirando mal por culpa suya. Y de esta decisión, nació Ismael. ¿Y cuánto dolor de cabeza trajo es su descendencia al pueblo de Israel? Mucho dolor de cabeza, muchas situaciones difíciles. Y Dios todo lo veía, iba interviniendo de a poquitos. Y ustedes conocen la historia con Agar y su bebé, de cómo Dios le dijo, tranquila, yo estoy aquí contigo. Y ella reconoció que Dios veía su aflicción. Y fue bonito, es una historia bonita para otra ocasión. Pero el centro aquí es que meter la mano, en vez de arreglar las cosas, las empeoró más. Con estas dos situaciones, con el tiempo, lo que estaba haciendo Abraham y Sara era llenar su mente y su corazón con situaciones que los agobiaban, que los cansaban, que los cargaban. Con situaciones en donde ellos decían, aquí hay que hacer algo, toca o toca, y comenzaron a meterle la mano. Quiero que piensen en un momento en las situaciones que tienen escritas ahí en sus boletines. Mírenlas por un momento. Son situaciones en las cuales ustedes le están metiendo la mano. ¿Qué es meter la mano? Meter la mano es tratar de solucionarlas aparte de Dios, aparte de la dirección, de la voluntad de Dios, con sus fuerzas, con sus recursos, con lo que ustedes tienen a la mano. ¿Lo han tratado de hacer? Piénsenlo, solo piénsenlo. Y piensen también cómo les ha ido. Quizás les haya ido de pronto bien, ¿sí? No todo puede ser, no, ustedes de pronto son muy pilos, ¿sí? Y yo sé que aquí hay muchas personas muy pilas, por ejemplo, para el tema económico, para el tema de relaciones. Pero la pregunta es, ¿cuál es el resultado a largo plazo? Porque nuestra forma de atender las cosas es a corto plazo, de una manera inmediata. Pero se nos olvida que todo eso tiene unas consecuencias a mediano y largo plazo. Ahora, quiero que veamos la forma como Dios trae paz a la vida de Abraham y de Sara. Y el numeral 3 dice, cuando Él es tu paz. Numeral A. En cuanto a la descendencia, antes de leer el texto, si Abraham no tenía hijos, ¿quién era el que iba a tener la heredad? Eliezer, ¿cierto? Pues la va a tener ese Damaseno Eliezer. Él es el que se va a quedar con todo. Entonces aparece en la escena Ismael. Pues saben que en otra conversación Dios llega y dice, hablando Dios con Abraham, y aquí quisiera también, bueno, lo voy a hacer más adelante, pero quiero resaltar algo con relación a la forma como Dios se comunicaba con Abraham, y quiero que vayamos mirando porque es muy interesante. Pero la idea es que en otra conversación que tuvo Abraham con Dios, le dice, venga, pues bueno, ya yo saco a Eliezer del tema, pero ¿y Dios, por qué no? ¿O qué tal si más bien me permites por medio de Ismael recibir todo lo que tú me prometiste? Eso es lo que le dijo. Y escuchen las palabras de Dios. Génesis 15:4 dice lo siguiente. Dios hablando, dice, con relación primero a que si Eliezer era el que iba a heredar todo, Dios dice enfáticamente no.
ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, ¿tu heredero será quién? Tu propio hijo. Ah, bueno, entonces pues va a ser Ismael, puede ser. En el capítulo 17, versículos 15 al 16, dice así, también le dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y en ella surgirán reyes y pueblos. Pregunta, ¿quién la iba a bendecir a ella con los hijos? Yo la bendeciré. No, será bendecida. No, ella va a tener hijos, ¿sí? Frescos, o sea, piensan que ella va a tener hijos. No, yo la bendeciré con hijos. Yo mismo, diciendo Dios. Y por medio de ella, ¿quién le iba a dar el hijo? Abraham. Dios. Por medio de ella, te daré un hijo. Y en Génesis 21, escuchen lo que dice. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Dios tenía presente la preocupación tanto de Abraham como de Sara. Dios, yo a veces me he preguntado si Dios tiene en cuenta los detalles, si Dios tiene en cuenta las cositas chiquitas, como por ejemplo, ¿quiénes de ustedes no les afana cuando salen tarde y dicen, ay, que pase el bus, que pase el bus, que pase el bus? Y yo he pensado, ¿será que Dios se preocupa por eso? Pues, me escucha cuando Dios, tú que todo lo puedes, Señor, mándame el bus, ¿sí? Ya, aunque acabo de pasarla, hace 2 minutos pasó, pero mándame el bus. ¿Dios se preocupa de eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que Dios se preocupa cuando nosotros dejamos, recuerden, por primera vez a nuestros hijos en el colegio? Y se van solitos y entran solitos y a veces ni miran hacia atrás y nos siguen. Y uno siente esa ansiedad y ese afán. ¿Será que yo le puedo poner a Dios eso delante de Él y Él lo va a considerar? Sí, porque Él lo puede hacer. Tiene toda la capacidad. Ahora, en cuanto a la herencia, punto B. Ya vamos a acabar. Génesis 15, versículo 7. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Versículo 13. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarás cuando seas muy anciano. Y te enterrarán, cuando seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo, la iniquidad de los amorreos. Abraham estaba preocupado por la tierra y por si iba a tener descendencia. Y Dios hace esto. Dios coge y le pide, hizo un pacto con él, ustedes lo pueden leer, y lo que hizo fue que cayó en un sueño y todo estaba oscuro y Dios comenzó a hablarle del futuro muy lejano. Y le habló con tanta claridad, con tanto detalle, que cuando ustedes lean el libro de Génesis, de Éxodo, ustedes van a decir, esto ya lo había dicho Dios hace más de 400 años. ¿Qué te dice eso de Dios? ¿O qué me dice eso de Dios? Y eso fue parte de lo que Abraham comenzó a creerle a Dios. Ahora, quiero preguntarles, ¿qué dice Dios de lo que a ustedes los afana, de lo que está en esa hoja? Piénsenlo. ¿Qué dice Dios de tu afán? ¿De tu afán por empleo? ¿De tu afán de salud?
de tu afán de la crianza de los hijos, de tu afán por la relación con tu esposa, con tu esposo. ¿Qué dice Dios? No qué piensas tú, no qué dice la suegra o el suegro, no, qué piensas, qué dice Dios sobre eso. Porque eso es lo que importa. Porque Él es el que tiene la capacidad para atender esa situación. Algo que quería mencionarles es que en Génesis 12 Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Dios hablando. Pero más adelante ustedes van a comenzar a ver algo que cambia de una persona hablando a otra a un diálogo. Ustedes van a observar que cambió esa situación y ahora Dios hablaba, Abraham escuchaba, Abraham hablaba y Dios escuchaba. Relación se llama eso. Un diálogo, una relación. Y Génesis tiene esos tesoros en donde Dios escuchaba a Abraham lo que le preocupaba, lo que le angustiaba, lo que le alegraba, y él se alegraba con él, se entristecía con él. Concluyamos. Acompáñenme por favor a Hebreos 11, versículos 8. Creo que hay un error aquí que les pido perdón. Es Hebreos 8, versículos 11, del 8 al 11, del 8 al 12 y del 17 al 19. Del 8, sí, Hebreos 11, del 8 hasta el 12 y del 17 al 19. ¿Listo? Versículo 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac, Jacob, herederos también de la misma promesa. ¿Por qué lo hizo? Y escuchen por qué lo hizo. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es ¿qué? Arquitecto y constructor. Ténganlo ahí, Dios es. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. ¿Por qué? Porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este modo, de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Y saltémonos al 17. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. ¿Recuerdan la historia? Pues vean qué había detrás de eso. Ofreció a Isaac su hijo único. 18. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios... pero no lo voy a volver a leer. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Quiero que consideremos lo siguiente. Abraham, ¿por qué dejó su tierra y su parentela? Porque Dios creía que Dios era capaz de construirle una ciudad con cimientos sólidos, una ciudad eterna. ¿Por qué este hombre ya viejo, cansado, cargado, con su mujer ya que había dejado de menstruar, por qué creyó que iba a tener hijos? ¿Por qué? Porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. ¿Y por qué Abraham cogió a su hijo
su único hijo, su hijo amado, y cuando Dios se lo pidió, lo cogió y se fue. ¿Y recuerdan la conversación cuando iba subiendo el monte? Papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está la ofrenda? Hijo, Dios se va a proveer de sacrificio. Y llegó allá, y cuando le iba a ofrecer, el ángel del Señor le dijo: no, detén tu mano. Y Dios proveyó. Y me encanta que en ese momento él pudo hacer un monumento y decir: Dios provee de una manera cercana. Este tema de la ansiedad, del afán, siempre va a exceder nuestra mente, siempre, y siempre va a estar. Pero aquí es donde necesitamos coger lo que ustedes tienen en la lista, lo que yo tengo en mi lista, y decir: bueno, ¿en qué creo? Dios, pues para mí, yo creo en ti, porque tú eres fiel, tú has sido siempre fiel, tú nunca fallas, tú eres todopoderoso, tu mano es poderosa, tú eres justo, tú eres santo, y con base en esto yo creo que tú puedes atender esta situación mejor que yo. Ese es el ejercicio. Quiero que miremos como el proceso. Lo primero que hay que hacer para poder manejar esta situación a la forma de Dios es primero establecer una relación. ¿Una relación con quién? Con Él. Tú no puedes pretender llegar y sin hablarle en toda la semana, llegar y decirle: ay, Diosito, ayúdeme a conseguir trabajo, vea. Ayúdeme, que es que están diciendo que van a echar gente. Uy, ayúdeme que mi esposa me está haciendo como caras de que me va a dejar. ¿Y Dios qué va a decir? Venga, pero yo creo que tenemos que hablar primero. Creo que no puedes pretender recibir mi paz cuando estamos distanciados. Primero tiene que haber una relación. Segundo, debe existir un diálogo constante en donde se tenga claro quién es Él y quién soy yo. ¿Quién es el Todopoderoso, el fiel, el eterno, el soberano, el amoroso, el misericordioso? ¿Y quién soy yo? Pero tiene que ser en un diálogo. Si no, no funciona. Y tercero, se debe hacer una entrega de lo que te afana sin reservas, sin pretensiones u ofertas. Debes abrir tu corazón a Él y decirle: Señor, tú sabes que me metí en esta deuda y sabes que esta deuda no es buena. Y yo te pido perdón porque he puesto a mi familia en una situación difícil, en donde hay momentos en donde tienen que negar cuando viene el Señor del arriendo a cobrar, negarnos, porque yo los metí en esa situación. Y ustedes conocen esa situación que tienen. Dios, tú que sí lo puedes manejar, tú que sí eres justo y que está tu voluntad sobre todo, muéstrame qué hacer. Y el siguiente pasito es obedecer. ¿Vale? Escuchen lo siguiente. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque ¿qué? Él cuida de ustedes, siendo conscientes de que Él tiene todo el poder, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí es donde se cierra todo. Y aquí quiero pedirles que simplemente lo piensen: ¿yo tengo una relación con Dios? ¿Sí o no? Si tú dices: yo no sé qué es eso, pues te quiero decir que todos nacemos separados de Dios, sin una relación. Y es tan grande esa separación que no podemos hacer nada, nos supera totalmente. Es a causa de nuestras faltas. Y Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, para cerrar esa brecha. Si tú dices: yo quiero tener una relación con Dios, yo quiero poder hablar cara a cara con Dios, quiero pedirte que por favor simplemente levantes tu mano ahí donde estás. Alguien se te va a acercar y te va a llevar a un lugar aparte y te va a mostrar cómo tener una relación con Dios. ¿Hay alguien que quiera escuchar? Por favor, levante su mano.
Ahora para ti, que ya tienes una relación, si dices, sí, yo sé que yo tengo una relación ya con Dios. ¿Cómo está esa relación? ¿Cuándo fue la última vez que Dios escuchó tu voz? Hoy, ayer, la semana pasada. Si tú deseas que Dios, el Todopoderoso, atienda tu ansiedad, necesitas hablar con Él, necesitas pasar tiempo con Él. Y por último, entrégalo sin reservas. ¿Listo? ¿Oramos para terminar? Papito, hasta en eso, Señor, tú nos das el privilegio de ser llamados tus hijos, de llamarte Padre, porque deseas una relación. Y una relación no es contigo, no es por WhatsApp, ni por mensaje de texto, ni de domingo. Es una relación íntima y constante, Señor. Y yo anhelo tener esa paz tuya que solo puede venir de ti, que va a guardar mi mente y mi corazón. Yo te pido que ese mismo anhelo sea el de mi iglesia y que en esta semana podamos acercarnos a ti y tú poco a poco nos muestres tu verdad, tus atributos, lo que te hace superior a la situación que me agobia y podamos, Señor, declarar: tú siempre has sido fiel, tú nunca fallas, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo y Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos hombres como Abraham, como Sara, que abrieron su corazón a ti y tú no los dejaste avergonzados, mi Señor. Amén.